Ajá. Ok, gracias. Ujú. Entonces tenemos como el 80% de personas que no han visto antes el software. Entonces, antes de empezar, les voy a presentar el software para que lo conozcan. El software es este de aquí. Es un software que se descarga a través de una licencia, es una licencia de paga. Es un software que fue desarrollado en Alemania en 1985, si no me equivoco, por Thomas Moore. Y es un software bastante sencillo, ¿no? Uno carga aquí los documentos, ¿no? En este caso acá yo tengo encuestas, que son encuestas que han sido procesadas, ¿no? Una encuesta pasa de un Excel a través de un proceso de codificación, se carga el Atlas T y la encuesta aparece así, ¿no? Entonces, el funcionamiento de Atlas T es el siguiente. Uno carga la información previamente, ya obviamente tiene un plan de investigación, indicadores, categorías, subcategorías, etc. Sabe lo que va a buscar y a través de códigos va encerrando la información que necesita para posteriormente analizarla a través de, por ejemplo, tablas de, yo le llamo tablas cruzadas, son tablas de documento que permiten dar visualización de gráficos, ¿no? No solamente esta es una de las herramientas de Atlas T, podemos tener otro tipo de herramientas, como por ejemplo las nubes de palabras, ¿no? Donde rápidamente podemos tener una mirada general de lo que trata, ¿no? Una determinada categoría. Eh, Esas dos herramientas que les he presentado, las nubes de palabras y la tabla cruzada, que se llama tabla código documento, que te permite esta visualización, son las herramientas que más vamos a utilizar y que nos van a permitir llegar a análisis. Otra herramienta que me estaba olvidando de decirles son las redes, ¿no? Crear una red es bastante sencillo. Y esta red, ¿no? Eh, por ejemplo, nos permite interrelacionar, ¿no? Y mostrar la evidencia. Por ejemplo, en este código que son expectativas, esta es una encuesta que le tomé a un grupo de especialistas en datos cualitativos de El Salvador para conocer un poco las expectativas que ellos tenían, ¿no? Sobre el curso. Entonces, estas eran sus expectativas. Haciendo 2 clics puedo tener, ¿no? La opinión de cada uno de ellos. Y eso es bastante rápido. Me van a decir, pero Google Form te permite hacer cosas bien parecidas. Es cierto, Google Form te permite hacer cosas bien parecidas. Pero tienes que leer celda por celda o categorizar las respuestas para poder tener una mirada general que te va a tomar por lo menos media hora o una hora. Y aquí lo podemos hacer en 2 o 3 clips. Es súper sencillo. Este software es un software que es bastante amigable, te permite dialogar con Excel, ¿no? Incluso con SPS, con otros datos estadísticos, incluso con las redes sociales, con Zotero, con Mendeleev, con gestores bibliográficos, y además puedes exportar este programa y utilizarlo, digamos, este proyecto. Los trabajos que hacemos se llaman proyectos, los archivos que vamos trabajando se llaman proyectos. Es un conjunto de archivos donde están nuestros datos, nuestras transcripciones, audios, videos, pero aquí podemos cargar diferentes soportes, ¿no? Y se guardan en un proyecto. Estos proyectos, si yo deseo, digo, bueno, necesito ahora una herramienta un poco más fina, tengo que pasar todos estos datos al SPS, puedo hacerlo. O si quiero, o si digo, bueno, necesito una herramienta que solo tiene en vivo, puedo empaquetar todo esto y pasarlo en vivo y desempaquetarlo sin perder información. Entonces es un software que tiene lenguajes en común con otros software cualitativos y cuantitativos. Entonces es una herramienta bastante completa que te permite dialogar con otros software, ¿no? Eso
rápidamente para quienes no han visto antes la herramienta. Y ahora sí, en los próximos 45 minutos vamos a el tema que nos abarca, ¿no? Vamos al análisis de entrevistas y encuestas. Entonces, vamos otra vez a utilizar la herramienta de reacciones, ¿no? Y las personas que trabajen o que hayan tenido la oportunidad de hacer análisis en algún momento de encuestas y entrevistas, levanten su manito, usando el icono de reacciones. Entonces, a la voz de 3. 1, 2, 3. Somos, si no me equivoco, Pedro, corrígeme que aquí es un poco complicado ver las dos cosas al mismo tiempo en la pantalla. Sí, Somos 3 confirmo. personas, ¿verdad? Sí, 3 personas levantaron la mano. Ah, ok. Entonces, a ver, listo. Entonces vamos a ir un paso antes en la presentación, ¿sí? A ver, vamos a comenzar. Bueno, una de las cosas muy importantes antes de mandarnos a levantar información en campo, ya sea cuantitativa o cualitativa, es ver si realmente esa información la vamos a utilizar, porque después es muy frustrante haber invertido tiempo, recursos, expectativas en obtener información que luego no utilizamos, ¿no? Entonces, un paso previo al diseño, ¿no? Es evaluar si realmente el instrumento que vamos a realizar recoge la información que queremos y si esa información realmente nos va a dar respuestas a nuestras preguntas. Porque después, ¿qué ocurre? Que vamos a campo con una encuesta o una entrevista larguísima, cansamos al informante, nos cansamos nosotros, el trabajo de campo que debíamos hacerlos en 3 días, le duplicamos el tiempo, lo hacemos en una semana, incrementa el presupuesto, y luego llegamos al gabinete y nos pasa lo que le pasó al antropólogo inocente, ¿no? Tenemos datos que no tienen ni pie ni cabeza y nos sentimos mucho más frustrados. Entonces, un tip muy importante es tener un buen plan y que ese plan haya sido revisado por personas o colegas que sepan que hayan trabajado el tema, eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, y pilotear el instrumento, ya sea la encuesta, que eso es mucho más sencillo aún porque podemos pasar la Google Form o a un ODK o a una serie de herramientas, SurveyMonkey, y podemos pilotearla muy rápidamente y con muy pocos recursos. Otro tema importante con las entrevistas es también hacerles un piloto. Puede ser por teléfono, 3 o 4 personas con características similares. Y algo muy importante es que a veces el piloto se queda solamente en la toma de información y no en el análisis. El piloto termina cuando tienes tus conclusiones. Ahí termina el piloto. Porque es justamente en el análisis donde nosotros vamos a ver si nuestras preguntas recogen la información y lo más importante, si contamos con las herramientas y con los instrumentos para que el dato nos dé respuesta. Es decir, si yo tengo, pues no sé, estoy estudiando competencias interculturales, que es mi tema, ¿no? Y voy a campo, levanto la información, estoy frente del Atlas T y me doy cuenta que el entrevistado, cuando le pregunto, señor, ¿cuáles son sus competencias interculturales? Me empieza a hablar de sus experiencias puntuales que no me permiten clasificarla en un código bajo el nombre de alguna competencia. Evidentemente, en el papel funcionaba, ¿no? En el papel funcionaba la pregunta, pero en el análisis me doy cuenta que no obtengo la respuesta, que va a implicar que tengo que hacer un reajuste del instrumento. Y esos datos que tengo, que pueden ser la descripción de, no sé, de hechos que el profesor haya vivido en una clase, que no puedo categorizar, no, es información que no me va a servir, ¿no? Entonces es muy, muy importante terminar el piloto en el análisis y en la conclusión.
Esta es una cita siempre empiezo, de repente, pero tú te recuerdas esta cita, siempre empiezo mis clases con esta cita, ¿no? Es ya la parte final del libro del antropólogo inocente. Paréntesis, hay una segunda versión que se llama Una plaga de hormigas, que es la revisita décadas después a esta tribu de los Dobayo, en Camerún. Y esta cita es así, ¿no? Has traído unas notas a las que no encuentras ni pies ni cabeza y te has dado cuenta que te olvidaste de hacer todas las preguntas importantes, ¿no? Y le pregunta un colega al antropólogo inocente. Sí, ¿cuándo piensas volver? Me reí débilmente, sin embargo, 6 meses más tarde regresaba al país Dubái. Eso es lo ideal, ¿no? Pero los que estamos en investigación o tenemos que tomar decisiones rápidamente, sabemos que muy pocas veces se puede volver y tenemos que aprovechar al máximo nuestra estadía en campo. Para evitar, pues, frustración y dolores de cabeza. Entonces, un paso antes, un paso muy importante, buen diseño, un diseño consensuado, revisado por expertos o por colegas que manejen el tema, y un piloto no solo del levantamiento, sino también del análisis de la información y de los instrumentos que se van a utilizar. Los datos cualitativos que podemos analizar en Atlas T vienen en diversas formas. El programa nos permite subir PDFs, nos permite subir Word, nos permite subir audio, fotografías, y también podemos utilizar los mapas, que es una herramienta muy parecida al Google Earth o al Google Map. De hecho, Atlas T se conecta con ambos y podemos hacer georreferenciaciones. Y es una parte muy interesante, de verdad, porque a una georreferenciación podemos ir anexando datos, entrevistas, y luego tener, pues, un árbol de información condensada y compartirlas con otras personas, porque además las últimas versiones de Atlas T traen la forma colaborativa, es decir, que muchos equipos en diferentes lugares pueden trabajar un proyecto al mismo tiempo. Entonces, ya yendo al programa en sí, el corazón del programa son los códigos, ¿no? Que se los voy a mostrar aquí. Este es un código, ¿no? Que está enlazado con estas citas. Se los voy a mostrar una cosa un poco. Voy a cerrar acá. Y les voy a mostrar un momentito. Aquí. Aquí tengo secciones de entrevistas. ¿Sí? ¿Y cuál es el proceso? Cuando uno va leyendo la transcripción de la entrevista, uno va identificando citas. Las citas les asignamos un código. Y ese código va describiendo la información que vamos encontrando, ¿no? Aquí hay una técnica, ¿no? Lo ideal es poner códigos que incorporen el nombre de la categoría o el nombre de la subcategoría o indicador que nos está dando, ¿no? Por ejemplo, acá un indicador era recursos y la respuesta cuál era experiencia. Es decir, esta cita me da la respuesta de experiencia para ese indicador recursos. Continuamos leyendo la misma entrevista, la misma persona, encontramos otro recurso, pero que ahora se llama amistades. Entonces, como le he puesto el nombre al código recurso, esto al análisis me va a permitir muchísima flexibilidad y me va a ahorrar mucho tiempo porque voy a poder encontrar las respuestas de ese indicador. Que lo vamos a ver un pasito más adelante, ¿no? Entonces, ¿los códigos qué son? Los códigos son, pues, agrupaciones, ¿no? De datos que nos importan, ¿no? Puede ser, pues, un tema de interés, una opinión, un proyecto, una categoría, y lo hacemos mediante el subrayado, ¿no? Porque hacer aquí un código es bien sencillo, miren. Es como subrayar, le asigno un código, por ejemplo este, y ya está. Si saben usar un resaltador, Atlas T es prácticamente como eso, resaltar, y poner el código sería como poner el POSIT, ¿no? En una hoja, ¿no? Cuando hacemos una lectura en papel. Es la misma lógica. No hay nada nuevo en ese sentido.
Lo único nuevo son los nombres, ¿no? Que al subrayado le ponemos segmentación, ¿no? O codificación, que puede sonar muy rimbombante, pero es una práctica vieja ya conocida, que es subrayar. Y pues básicamente nuestra herramienta física más utilizada va a ser el mouse, ¿no? Que nos va a permitir pues hacer estos subrayados. Algo bastante sencillo, ¿no? Y los códigos son estos que están acá. Hay diferentes formas de codificar. Hay codificaciones automáticas, los que van a trabajar con encuestas. Atlas T, si uno pues diagrama bien el Excel, la codificación es automática. Ya lo único que uno tiene que hacer solamente es revisar si el código se corresponde o si por ahí hicimos una asignación que no es adecuada. Pero eso se cambia, así que es bastante sencillo. Luego los códigos los vamos a ver así, ¿no? Es decir, Atlas T incorpora herramientas, ¿no? Acá tenemos los códigos, que estos códigos que los hemos visto dispersos en las entrevistas, luego los vemos aquí, ordenado. Como les mencionaba hace un momento, el ponerle el nombre adelante luego nos ayuda pues a hacer los cruces. Sé que todas estas respuestas pertenecen al indicado recursos. Y que estos son los recursos de amistades, los recursos de conocimiento, los recursos de desenvolvimiento personal y los recursos de experiencia. Ahora, estos códigos a la vez los podemos agrupar en categorías. Bueno, en este caso, en esta investigación habían categorías e indicadores, ¿no? Y si yo hago clic acá, solamente tengo los recursos. Si hago clic acá, solamente tengo las valoraciones de impactos positivos, negativos, ¿no? Y aquí a esta categoría le puse utilidad. Si le hago clic, puedo tener aquellas categorías donde me han dado respuestas si los recursos se han utilizado o no se han utilizado. Entonces, algo muy importante cuando se va a hacer este subrayado, nuevamente regreso al paso previo, saber qué se está buscando, que esto se desprende de una matriz de categorías y categorías muy clara, de una definición de indicadores claro, entendible, ¿no? Que se pueda tener aquí. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, si yo no tengo pues claro el indicador, en realidad estoy pues probando y todo, va a tomar más tiempo, ¿no? Pero también podemos renombrar los códigos, ¿no? De repente dijimos, oye, yo en ese momento no había hecho una lectura de tal autor, ahora lo tengo más claro, pues Atlas ya ha pensado en eso y uno puede renombrar, cambiarle los nombres a los códigos, ¿no? Y todo se renombra. Incluso los podemos fusionar, los podemos dividir para que pues, nuestra información vaya ordenándose según las lecturas que vamos haciendo o según vamos clarificando el proceso de investigación y levantamiento de campo. Entonces es un programa, como les decía, bastante amigable, ha pensado en todo y eso lo hace pues muy, muy útil, ¿no? Esa flexibilidad que tiene. Ahora, estas citas, ¿no? Que tenemos aquí, estos subrayados, pues nos permite tener todo ordenado en carpetitas, ¿no? Como les mostraba acá al inicio, estos códigos podemos visualizarlos como carpetas, como folders que contienen información, ¿no? Que luego podemos llamar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una red. Vamos a hacerlo de cero, ya vamos a hacer una nueva red aquí para que se vea el proceso. Ya que muchos somos nuevos en Atlas T, ¿no? Voy a escribir una red, por ejemplo, recursos. Y tengo aquí un lienzo en blanco para comenzar a dibujar. Voy a hacer flotar la red. Aquí está. Y digo, bueno, yo quiero analizar solamente mi categoría de los recursos. Así que voy a jalarla aquí. Ahí tengo. Tengo mi carpetito, mi folder, mi file. Y ahora la voy a abrir. Voy a llamar a los vecinos, ¿no? Por ejemplo, códigos. Tengo todos estos códigos de los recursos de esta encuesta que he hecho, que es una encuesta para, disculpen, es una entrevista para conocer cuáles son los recursos más valorados en la participación. Entonces se realizó una encuesta, una entrevista a personas y cuando se hizo la pregunta sobre los recursos aprendidos, algunos dijeron experiencia, otros dijeron conocimiento, desenvolvimiento y amistades. Entonces yo quiero ver quiénes fueron, qué dijeron, llamo las citas.
Y aquí puedo ver el número de personas, ¿no? ¿Cómo sé que son personas distintas? Porque cada documento tiene adelante un número. Esta es la persona 2, la persona 6, la persona 2, la persona 1, la persona 4, que respondieron. Y puedo ver también si esta información se relaciona entre sí. Entonces, volviendo a la presentación, es como desempaquetar los datos que ponemos en un file, solo que nos lo va a mostrar ya interrelacionados. Entonces, ¿en qué parte en cómo nos ayuda Atlas-T? Atlas-T nos va a ayudar, si ese es el proceso de obtención de conocimiento, nos va a ayudar justo en esta parte de aquí, en el proceso de transformar los datos que se han levantado en campo, organizarlos, ordenarlos y obtener tendencias. En eso nos ayuda Atlas-T. ¿Atlas-T lo hace por nosotros? No, porque somos nosotros quienes vamos a colocar el código, quienes vamos a decir, quiero cruzar en la tabla de documento este dato con este dato. Entonces, hay cosas que sí va a hacer en automático. Si yo quiero contar cuántas personas dijeron A, B, C, D, lo puedo hacer, pero es información sin sentido. Dado que es el investigador quien va decidiendo qué información usar y qué información no utilizar. Vamos a irnos ahora a lo que nos atañe, que es el análisis de una encuesta. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta sobre el software. O damos un minuto para alguna pregunta. ¿Te parece, Pedro? Sí, me parece bien. Incluso pueden levantar la mano, está el icono como, como reacción, y también pueden escribirnos en el chat. Y también esa es una posibilidad. Sabemos que algunos pueden tener problemas con su micrófono, por lo tanto no pueden eh, hablar, y podrían sí utilizar el chat como canal de comunicación. Aprovechen de hacer sus consultas. Parece que está todo claro hasta ahora, María Isabel. Está todo perfecto. Genial. Entonces vamos al caso del tema de hoy, ¿no? Vamos a ver el análisis de una encuesta. Para esta encuesta fue aplicada por Google Form. No es la única manera de hacer encuestas, ¿no? Podemos hacerlo a través de un aplicativo, un Cobox, un ODK, un Comcar. En este caso se utilizó en Google Form. Y fue una encuesta que se hizo a un grupo de especialistas cualitativos. Y lo que queríamos saber en ese momento es cuántos tenían experiencia en el uso del Atlas-T, cuáles eran sus expectativas y temas de interés, ¿no? Hay muchas formas de hacer análisis cualitativo. Hay personas que prefieren utilizar el Excel para hacer análisis cualitativo y hacerlo a través de las tablas dinámicas, ¿no? Entonces es una mezcla de fórmulas, es una mezcla bastante interesante porque uno termina utilizando una herramienta cuantitativa para procesar datos cualitativos, ¿no? Eh, Ahí está la vieja forma o la forma tradicional de leerlo, ir agrupando los datos uno tras otro en un Word, usar las matrices y ir poniendo temas en común, ¿no? Que toma mucho tiempo. Y hay otros que preferimos los software cualitativos, hay muchas formas. La característica de este grupo es que eran nuevos en el uso de software, ¿no? Nos lo habían dicho, pero queríamos saber qué tan nuevos eran y quiénes habían tenido una experiencia previa, cuáles eran sus expectativas y temas de interés, porque nos interesaba a nosotros poder orientar este curso, que era un curso para un público diferente, porque son especialistas en datos cualitativos, ¿no? Y queríamos que todo el material, todo el contenido se vincule a sus temas de interés para motivarlos y para captar más su atención en las clases, que eran clases muy pesadas, ¿no? Entonces hicimos esta encuesta en Google Form y lo exportamos en Excel. Y bueno, el Excel nos dio pues la exportación
que suele ser un documento desordenado a veces, claro, está dentro de columnas, pero la información está un poco desordenada. Lo que uno tiene que hacer es reducir, ¿no? Por ejemplo, si la pregunta era, y en este curso, bla, 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 ¿cuál es el tema de interés? Por favor, mencione 3. Reducir toda esa pregunta al titular de la columna a temas de interés, ¿no? Si la pregunta es, ¿usted ha tenido o ha utilizado en algún momento el Atlas T? Sí, no. Súper sencillo, porque solamente es uso de Atlas T, sí, no. Bien sencillo, ¿no? Y el Excel ya nos había dado información, porque en Google Form el Excel genera barras, ¿no? Y gráficos de círculo. Y luego te deja toda la información que sigue en datos de barras, pero no distingue, porque es inteligencia artificial automática, no distingue qué tratamiento le tiene que dar, ¿no? Eso sí lo hace Atlas T. Entonces tomamos estos datos, ¿no? Transformamos el Excel reduciendo los titulares de las preguntas en la primera fila de las columnas, que son los encabezados, y utilizamos estos símbolos, ¿no? Nosotros podemos, al importar el Excel al Atlas T, necesitamos que las primeras filas de cada columna tengan estos símbolos para poder indicarle al programa, pues, cuál es el título, qué información tiene que crear grupos, qué información tiene que excluirse, porque como les digo, no todos los datos, pues, los vamos a utilizar, ¿no? O hay datos que ya, pues, si usas un Google Form o utilizas un ODK, ya la misma plataforma te da las respuestas, ¿no? Entonces, ya no vale la pena introducirlos al Atlas T. Entonces, seleccionamos previamente la información que sí vale la pena analizar en Atlas T, ¿no? Y algo muy, muy, muy interesante es que cuando nosotros exportamos este este Excel al Atlas T, te codifica todas las respuestas en automático. Tú ya no tienes que hacer las codificaciones. Lo único que tienes que revisar es si realmente el tema de interés es un tema de interés y la persona pues no responde otra cosa. Y cada encuesta se convierte en un documento. Se les voy a mostrar acá. Vamos a minimizar aquí. Un momento que les abro. Sí. Miren, cada fila, voy a regresar antes, cada fila que está aquí, que es una encuesta, el software te lo transforma en un documento. Y cuando abro el documento, el tema de interés, que estaba acá, tema de interés, encuesta 1, educación, formación, docente, letroescritura, ya me lo puso aquí, de largo, como si fuera una narración, y me lo ha etiquetado, me lo ha codificado, yo no tengo que hacer la codificación. Hay un truco para hacer lo mismo en las entrevistas. Es bastante sencillo, es nosotros pasar toda la información de Word a un Excel y subirlo como si fuera una encuesta y en automático te da las codificaciones. Eso ya para gente que lo ha manejado y tiene sus trucos, sabe cómo luego pues hacer el cuidado de la calidad de la información que introduce, ¿no? Pero es una forma bastante rápida. Entonces, esta encuesta que está de esta manera, al introducirla por medio de estos códigos, la podemos ver así, y ya codificar. Nos ahorra mucho tiempo, muchos pasos previos. Entonces, el siguiente paso es visualizarla, ¿no? Este es el diagrama de Sankey, ¿no? Y aquí pudimos ver que nuestro grupo que más expectativas tenía era el grupo que no tenía un conocimiento previo, ¿no? Y también era el grupo que más conocimiento, que más temas de interés tenía, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta parte aquí, esta línea larga, nos muestra, ¿no? La cantidad de personas que pertenecen a este grupo de conocimiento previo, no, es decir, personas que antes no han utilizado el software. Y el que está aquí, en la parte superior, los que sí han utilizado el software.
Entonces, muy pocos, creo que era 1 o 2 personas lo había utilizado y el resto no. Entonces, teníamos un grupo que era, pues, un grupo nuevo al que teníamos que ir un paso mucho más atrás, ¿no? Explicar no solamente, pues, cómo funciona el codificar, el usar las tablas, sino ayudarles a entender qué herramienta está en cada pestaña, ¿no? Cómo utilizar el mouse para seleccionar, eh, explicarles cómo hacer flotar las ventanas, ¿no? Que aquí era un grupo al que nuestro contenido pedagógico tenía que ser mucho más detallado y muy, muy enfocado en tareas operativas las primeras clases. Ahora, ¿cuáles son las expectativas y cuáles eran los temas de interés? Si nos quedábamos con el Google Form, teníamos que leer una por una, pero utilizando la herramienta de la nube de palabras, haciendo 2 clics, que vamos a hacer a continuación, podíamos ver cuáles eran las expectativas y cuáles eran los temas de interés que tenía este grupo. Y hacia ahí, hacia esos temas de interés, orientamos los contenidos del curso, ¿no? Esto lo vamos a hacer ahora. Estamos en la misma encuesta. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, dame una respuesta rápida, ¿qué respondieron? No sé, pues la escuela 2503 en expectativas. Yo vengo, clic, clic, y le doy las respuestas. Es bastante sencillo. Vamos a ver aquí expectativas. Es bastante sencillo. Hacemos clic aquí, 9 de palabras, vengo aquí, quito los enclíticos, que para eso también hay una función, y vengo que las expectativas son estas. Aprender, analizar, saber los temas del programa. Muchos iban a trabajar en tesis y en análisis de datos. Y ya está. Y doy una respuesta rápida. En el tema de los temas de interés, clic aquí derecho, lo mismo, 9 de palabras, y aquí está. Sociales, ciudadanía e investigación. ¿Cuánto tiempo me tomó? Menos de 2 minutos. Hacerlo en Google Form me tomaría media hora leyendo y luego contando, ¿no? ¿Cuántos fueron? Aquí puedo ver cuántas personas respondieron sociales. 2 personas. ¿Cuántos ven ciudadanía? 2 personas. ¿Cuántos ven investigación? 2 personas. Bastante rápido. ¿Y cómo llego a hacer este cuadro? Que es una herramienta bastante útil. La herramienta está en análisis. Uno va a análisis, que está en la parte superior. Disculpen por el tamaño de los iconos, este es el tamaño más grande que tiene. Y en la tabla cruzada, que se llama tabla de documentos, que es esta, hacemos clic. Un dato interesante es que cuando nosotros olvidamos dónde está o para qué funcionaba tal o cual cosa, Atlas es bastante amigable. Uno se pone ahí encima y te lee, ¿no? Te da la respuesta, ¿no? Permite tal cosa. Súper sencillo. Hacemos clic aquí y nos va a salir esto que es un poquito complejo. Es una pantalla dividida en 3. Entonces acá tenemos los códigos, ¿no? Pero además también hemos hecho grupos. Es decir, grupos, quienes tenían un contenido previo, quienes no, que lo hicimos poniendo este hashtag en uno de los encabezados de las columnas y nos dio la información ya agrupada. Esto, si utilizábamos el SPS, implicaba pues hacer una segmentación de archivo. Y si utilizábamos un Excel, también implicaba hacer una segmentación, pero en Excel. Acá solo le ponías un ichi o un número o un gato y ya está. Entonces, volviendo aquí, ¿cómo se hace eso? Bastante sencillo. Aquí vamos a tener, es como una tabla cruzada de Excel, bien parecida, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber las expectativas, le voy a hacer clic y miren, aquí se ha formado una tabla. Y quiero saber las expectativas tanto de los que no tuvieron conocimiento previo como los de los que sí tuvieron conocimiento previo. Y aquí abajo ya se formó la tabla. Y aquí tengo la tabla cruzada, ¿no?
¿Quiénes tienen más expectativas? 4 personas, el 80%. Acá abajo también me da la frecuencia. Ahora, si yo lo quiero hacer esto más complejo, puedo decir, bueno, quiero saber quiénes son hombres y mujeres, ¿no? Y puedo ver que en el grupo de los que no tienen conocimiento no hay hombres. Las que no tienen conocimiento son las mujeres, las investigadoras, ¿no? Los que sí tienen un conocimiento previo es un solo sujeto, que es un investigador. Y se visualiza así. Es una forma bastante sencilla. Y este diagrama de Sankey tiene tiene sus propias herramientas. Miren. Vamos a quedarnos solamente con el grupo previo. Y yo digo, bueno, yo quiero saber de las expectativas, quiero saber por individuo. Y en la parte de aquí tengo todas las encuestas. Entonces puedo ver la respuesta por cada individuo. Aquí está. Y vemos que pues la frecuencia es paralela, ¿no? No hay mucha diferencia. No es que haya alguna persona que haga más respuesta. Y esa es la forma de utilizarlo, ¿no? Hay que ser bastante cuidadosos ahí. Y lo más recomendable es que estos diagramas de Sankey vayan acompañados de una red, ¿no? Para verificar y responder. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Hola, No, ninguna consulta todavía. ninguna consulta. Listo. También pueden guardarlas para el final. Ah, sí. Ahora vamos con el ejemplo de las entrevistas, ¿no? Por una cuestión de tiempo yo he traído una sección, ¿no? de, de unas encuestas, de unas entrevistas que se hicieron a jóvenes que participaban en agrupaciones juveniles, ¿no? De diferente tipo. Colectivos políticos, colectivos de arte, grupos de parroquia, municipios escolares que hay en Perú. Eh, Se hicieron las entrevistas, ¿no? Y queríamos conocer cuáles eran los recursos que se aprendían en la participación, que eran los más valorados, a qué le atribuían ellos mucho más valor, ¿no? Que es lo que ellos consideraban era lo más importante. Entonces hicimos las entrevistas, nosotros muy modernos, utilizamos Salient para transcribirlas en automático y no tener que hacerlo manualmente, porque cuando son entrevistas manejables, si uno tiene tiempo, puede hacerlo, pues los escucha y las va transcribiendo, incluso atrás sí tiene una forma de transcribir, ¿no? Pero cuando son muchas, conviene utilizar un programa de transcripción automático. Utilizamos el Salient, que es bastante leal a la voz y uno puede hacer modificaciones en la transcripción original. Hay muchos más software, yo le tengo especial cariño a este, porque es muy fiel a a la voz, ¿no? Entonces, la operación es muy similar a lo que uno hace en la encuesta, ¿no? Primero es tener claro, pues, las categorías, tener claro qué es lo que está buscando, ¿no? Y en este caso, cuando íbamos leyendo las entrevistas, íbamos diciendo, bueno, para la categoría recursos aprendidos, en el mismo código hay que poner la respuesta, ¿no? Entonces íbamos clasificando la información, recurso tal, amistades, acá hay un recurso tal que me habla de conocimientos, ¿no? Un recurso tal, desenvolvimiento personal. Y eso se ve de la siguiente manera. Déjenme un segundo. Voy a abrir ese atlas. Que ya se las mostré hace un momento. Ah, no, este es otro. Disculpen. Tengo varios proyectos. Taller de entrevista. Aquí hemos sumado unas cuantas entrevistas. Y miren, una sola cita
un solo subrayado puede tener varios códigos ahí, ¿no? Y aquí utilizamos el mismo código para dar la respuesta. Pero esta respuesta venía de la categoría recurso. Entonces, cuando tuvimos los códigos ya listos, como estos códigos ya tenían aquí, pues indicaban qué respuestas nos estaban brindando, los agrupamos en categorías, que les mostré hace un momento. Que están aquí. Y la misma operación, ¿no? Podemos usar las tablas cruzadas para analizarlos. Hicimos agrupaciones, en este caso, las de género, y obtuvimos esta respuesta a través del diagrama de Sankey. Pero en este caso nos interesaba mucho saber las respuestas de cada persona. Entonces, lo vamos a replicar en un momento. Y luego, el diagrama de Sankey nos permitía centrarnos en los géneros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, encontramos que lo que más valoraban eran las amistades y el desenvolvimiento personal. Y en la respuesta general, lo que más se valoraba de la participación eran los recursos de amistades, ¿no? La gente, los amigos, los contactos, el networking que se iba haciendo en la participación. Y lo segundo más valorado, el tamaño de los dibujos y de las tendencias nos permite ir viendo cuál es el mayor, el menor y así, era pues el desenvolvimiento personal, ¿no? Que es básicamente la confianza, las habilidades de hablar que se iban logrando en esta participación y en los espacios que ellos permitían, ¿no? Y en tercer lugar eran los conocimientos. Y quienes tenían más recursos aprendidos o lograban identificar más recursos aprendidos, encontramos que fueron los hombres, ¿no? Eso es un tema bastante interesante, pero por cuestiones de tiempo vamos a centrarnos solamente en replicar este diagrama de Sankey. Entonces es bastante sencillo. Nos vamos aquí a analizar la tabla cruzada y nos va a mostrar, al igual que lo hicimos con la encuesta, esta pantalla partida en 3. Aquí tenemos los grupos que hemos realizado, las agrupaciones de documentos, las entrevistas individuales, las agrupaciones de los códigos y los códigos mismos. Entonces, si yo quiero ver solamente los recursos aprendidos, pues como ya tengo aquí en el mismo código me dice la respuesta de qué categoría, pues donde dice recursos les hago clic y lo tengo acá. Aquí los tengo. Ahora, yo quiero que me dé esta respuesta en, vamos a hacerlo por género, en hombres y mujeres. ¿Sí? Clic. Y aquí tengo las respuestas. Y acá tengo el diagrama. Como les mencionaba aquí, el tema de los hombres eran los que más habían identificado recursos. Y si lo veo desde acá, el tema de las mujeres, ¿no? Han identificado los mismos recursos. Si lo leo desde este lado, a nivel de recursos, lo más valorado son las amistades. ¿No? Puedo verlo acá también en la tabla, porque la tabla me da una frecuencia. 7 amistades, 6 desenvolvimiento personal, 6 recursos de experiencia y 4 conocimientos. Y lo que hace el gráfico básicamente es pues mostrarme lo que está diciendo la tabla cruzada en la parte superior. Entonces, en lugar de yo poner pues dar 3 filas en mi reporte, 3 párrafos en mi reporte de, no sé, de tesis o de campo, puedo pues poner solamente este diagrama de Sankey y un párrafo explicatorio, ¿no? Porque el diagrama ayuda a visualizar mejor el dato. Ahora, si yo me quiero centrar no en los géneros, sino quiero saber, no sé, por ejemplo, solamente de la participante 1 y el participante 2, de 3, lo selecciono aquí y
Me puedo guiar por cualquiera de los dos, la tabla o el diagrama de Sankey, ¿no? Y puedo ver que el participante 3 tiene más recursos aprendidos, o pues declaró más recursos aprendidos que la participante 2, que viene de un colectivo. El participante 3 viene de los municipios. Si quiero ver si es que hay alguna diferencia, quizás puede haber alguna diferencia porque una viene vienen de diferentes lugares, puedo decir, mira, solamente quiero los de los municipios escolares, nada más. Y puedo ver que en los municipios escolar, por ejemplo, lo que más se desarrolla es el desenvolvimiento personal. Lo quiero cambiar, quiero ver en los colectivos qué es lo que más se desarrolla. En los colectivos lo que más se desarrolla o lo que más se quiere son las amistades. Quiero comparar los dos para salir de la duda. A ver, vengo aquí y me doy cuenta que en el colectivo, pues sí, todas las personas del colectivo respondieron más amistades, y en el municipio escolar respondieron más el desenvolvimiento personal. ¿Por qué? Y ahí es donde entra pues la capacidad de investigador, ¿no? Ver qué características tiene el municipio, qué características tiene el colectivo para que los recursos valorados sean diferentes. Ya llegamos al final de la presentación. No sé si aquí tienen algunas preguntas. Oye, excelente, María Isabel. Yo hago un poco de memoria también de cuando te conocí a principio de año, cuando también yo llegué por una necesidad a buscar un curso de capacitación de Atlas TI. Les comento que a esa altura yo estaba haciendo mi tesis de magíster en educación y me pidió mi docente guía que hiciera el análisis de una entrevista con el Atlas TI. Yo de verdad no conocía este software. No, me desesperé porque tampoco en la universidad donde me prepararon para hacer el magíster en educación me enseñaron a usar este software para analizar entrevistas y empecé a buscar hasta que llegué con María Isabel y desde ahí que nos conocimos ya vamos a cumplir casi un año de nuestra amistad y que hemos cumplido y qué bueno que ahora está también como tutora aquí con IDECAP. Así que agradecerle también a María Isabel por tu tiempo y sabemos que estás con mucha tarea de trabajo y familiar también, así que te agradezco mucho que estés participando con IDECAP y que realmente esto son actividades que le dan mucho realce a esta empresa de capacitación. Miren, con respecto a tema de preguntas, les recuerdo que está el chat ya para que puedan escribir ahí. Por último, también agregar algún mensaje, como por ejemplo acá Marlon Lara escribe, muy interesante, profesora, escribe ahí en el chat. También pueden escribir preguntas si lo desean. Vamos a hacer una breve ronda de preguntas también. Y me gustaría también hacerte a ti una consulta, María Isabel, que es también como un mensaje para aquellos que quizá comienzan a conocer esta herramienta. Eh, ¿Qué es lo más fácil, consideras tú, del Atlas TI y lo más difícil? Lo más fácil son la visualización de resultados e interpretarlo. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es la codificación, saber si realmente estás seleccionando el dato adecuado. Eso es decir, saber si realmente la respuesta que estás haciendo, que estás seleccionando, está dando respuesta a tu indicador, a tu categoría. Y saber manejar esas categorías emergentes, ¿no? Quizás nosotros no pensamos en, bueno, cuando voy a entrevistar al profesor sobre competencia intercultural, me ha pasado, de repente me dijo que tiene aulas internacionales y de comunidades nativas, tiene 3 tipos de estudiantes en el mismo salón, ¿no? Entonces ya hablamos de competencias interculturales mucho más complejas. Entonces manejar esa información que sale, que uno no lo pensó, ¿no? Ver cómo hacer lecturas inmediatamente para ver cómo otras personas lo han tomado, ¿no? Esas partes que uno no piensa, cómo codificarlas adecuadamente. Esa es la parte más compleja. Pero no es compleja porque sea difícil en el software, sino porque uno como investigador tiene que tener claras sus categorías, ¿no? Eso. Uh-huh.
Y Sí, si no, nos vamos en una parte, un paso antes, implica tener un buen diseño de investigación. sí, esa es la base para poder trabajar con el Atlas TIE. Bueno, en mi caso, lo que me facilitó mucho el trabajo fue el de transcribir las entrevistas. De hecho, cuando yo me comencé a recabar datos para poder llevarlo después al Atlas TIE, me facilitó mucho una aplicación que tiene dentro del software que es para transcribir entrevistas, que incluso uno puede seleccionar cierto a la velocidad de la voz a la cual uno puede escuchar y comenzar a redactar y empezar a codificar, como me enseñaste. Eso lo encontré, pero muy, muy bueno y no lo he visto yo en otros programas similares. Mira, la última pregunta que también es interesante también abordar es que en relación al posicionamiento que hoy en día tú has visto acá en Atlas-T, en Latinoamérica, eh, ¿qué, qué lugar le estás dando hoy en día? ¿Cuál es la proyección que tiene el Atlas-T para, por ejemplo, los próximos 5 años o 10 años? ¿Qué opinas tú? Trabajar en entornos compartidos. Eso es algo que ya lo están probando, están haciendo, bueno, la última versión incluye un cloud, uno puede trabajar en la nube eh, y puede hacer trabajo colaborativo, ¿no? También puede importar información desde el celular, puede colectar información desde el celular. Esas son cosas bien, bien interesantes las que están trabajando. Eh, la base de Atlas Team Latinoamérica está en Argentina, está muy ligada a la universidad, a la UBA. Entonces yo creo que también hay mucho aporte de la universidad, de los investigadores, para retroalimentar el software y ver qué necesidades ellos tienen, ¿no? Para poder, para poder hacerlo mucho, mucho más acorde a las necesidades, ¿no? Uh-huh. Y Muchas claro, el gracias. trabajo de difusión que hace Luis en América Latina es genial porque él siempre está haciendo webinars, ¿no? Compartiendo la utilidad. Uh-huh. Mira, y ya para ir finalizando, yo les voy a compartir a todos ustedes, nuestros asistentes, a través de un link que va a aparecer en el Zoom, en esta videoconferencia, que es una encuesta, que es muy corta y precisa, ¿ya? Es una encuesta para poder valorar este masterclass y también conocer su opinión al respecto a otras temáticas que nosotros queremos ir desarrollando en el futuro. Así que les voy a enviar esta votación para que puedan ustedes ahí valorar esta presentación. Y bueno, acá hay una pregunta, dice Cándida Meneses, ¿cómo podemos acceder al video de la sesión de hoy? Sí, nosotros a través del grupo de WhatsApp que tenemos, de esta comunidad que estamos formando del Atlas T, nosotros próximamente a través de ese medio vamos a compartir la grabación. Así que si es que no estás inscrita en este grupo de WhatsApp, puedes también, acá está Carolina, que es nuestra asistente en IDCAP. El correo de ella es asistente@idcap.net y también puedes comunicarte con ella para que te pueda inscribir en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? O a través del chat también es una buena forma en que puedan también comunicarse. ¿Ya? Y lo último, María Isabel, un minuto. Me gustaría algún mensaje para toda nuestra teleaudiencia, algún mensaje que les quieras entregar, algo que se te ha olvidado quizás del Atlas T, que quieras a lo mejor reforzar en un minuto y darle algunas palabras de despedida también. Y que pueden utilizarlo para leer su bibliografía previa, para la investigación. Es bastante sencillo porque te ayuda mucho a través de los códigos a ordenar las categorías y te ayuda mucho a ver. Yo hice mis marcos teóricos de las tesis, los he hecho con Atlas T. Ha sido bastante sencillo hacerlo con Atlas T porque trato los textos como si fueran entrevistas y era como que una categoría, le hacía clic y todos venían, ¿no? Todos los datos relacionados venían. Y tengo una compañera que lo utiliza para analizar las regiones con las que trabaja y utiliza las categorías para
Las categorías les ponen los departamentos, ¿no? O sea, monitoreo, no sé, de agua del departamento tal. Jale el código y toda esa información viene. Entonces, es un software que se puede utilizar incluso en el trabajo, ¿no? Y si se le quiere sacar mucho potencial, pues estudien SPS, estudien Excel, porque se complementan estos software y pueden hacer que los análisis sean mucho más finos, mucho más rápidos también, mucho más sencillos, de verdad que sí. Eso. Muchas gracias, María Isabel. Voy a compartir también así los resultados. Es probable que le aparezcan en pantalla. Esta es nuestra primera encuesta que nosotros hacemos en Masterclass. Ya hemos tenido dos Masterclass anteriores, una de Excel y una de Power BI, y esta es nuestra primera vez que compartimos este instrumento para conocer la valoración. Así que voy a terminar de la encuesta y voy a presentar aquí los resultados para también socializarlos y ustedes también los puedan conocer. Así que más que todo, bueno, desearles también a todos, agradecerles por su asistencia, agradecerles por participar de este masterclass y ojalá que nos podamos poder encontrar más adelante en nuevos encuentros, webinars o masterclass y también en lo posible, junto con María Isabel, estamos preparando un curso, yo creo que ya va a ser como para enero, sobre Atlas T, ya específicamente donde van a aprender desde cero, desde lo más básico y van a poder conocer todas las herramientas que forman parte de este software. Así que muy agradecido por su participación y nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Muchas gracias, que estén todos muy bien.